La doctora Mayra Alejandra Forero, médico de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en epidemiología y ahora residente de patología en la Universidad de los Andes. Sí. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mayra Alejandra Forero, soy residente de patología de la Universidad de los Andes, segundo año. Voy a presentar el siguiente caso bajo la tutoría de la doctora Berly Díaz, patóloga de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y el doctor Diego Rubio, patólogo de la Clínica Colsanitas. No tengo conflictos de interés por declarar. Bueno, presentamos el caso de esta paciente de 70 años, como antecedentes de importancia tenía una enfermedad nodular folicular tiroidea y un antecedente, un carcinoma ductal in situ de alto grado, por lo que fue llevada a cuadrantectomía superoexterna izquierda en abril del 2022 con radioterapia adyuvante. En los controles mamográficos posteriores a la cirugía que se le realizó, no habían hallazgos de lesiones ni calcificaciones sugestivas de malignidad, solamente con los cambios postquirúrgicos pues, esperados. Sin embargo, en julio del 2024 se le realizó una mamografía de control que evidenció en el eje de las 9 y la interlínea de los cuadrantes internos una lesión nodular de márgenes espiculados, perdón. Ay, ¿cómo se...? Ah, ya. De márgenes espiculados de 17 milímetros de tamaño y con microcalcificaciones en su interior. Hallazgos que se corroboraron con los hallazgos ecográficos y pues en teoría pues era característico de una categoría BIRAT 5. Con estos hallazgos fue llevada a biopsia Trucut de esta lesión, con hallazgos microscópicos en el que llamaba la atención un componente glandular infiltrativo, con unas glándulas y túbulos irregulares y nidos de células en el que a mayor detalle citológico llamaba la atención la presencia de un estroma con marcada esclerosis y un cambio fibrolamelar dada la distribución concéntrica de ese colágeno alrededor de las glándulas que podemos ver allí y hacia la parte inferior izquierda, con un estroma que tenía ligera desmoplasia entre las glándulas. Con un mayor detalle citológico había presencia de fibroblastos reactivos con anillos de perlas de queratina que llamaban mucho la atención y una metaplasia escamosa franca con queratinización, como pueden ver en la estructura glandular de la parte superior izquierda, y estas glándulas pues estaban revestidas por unas células de apariencia escamosa con un pleomorfismo mínimo, una cromatina fina y unos nucleolos que realmente no eran tan prominentes, con una actividad mitótica que realmente pues era escasa, francamente infiltrativo, con desechos de queratina, con estas pues células sueltas. Llamaba la atención, estas células escamosas pues presentaban estas uniones intercelulares y la infiltración. En cuanto a los estudios de inmunohistoquímica, se realizó GATA3, que presentó reactividad nuclear fuerte y esto confirmó el origen mamario de la lesión, junto con reactividad con pancitoqueratina. Por la diferenciación escamosa llamativa se realizó citoqueratina 5 y 6, 5-6 que fue reactiva, y llamaba la atención la presencia de reactividad con P63 y calponina a nivel de la diferenciación mioepitelial alrededor de estos nidos de células neoplásicas, y también, como pueden ver en el P63, la presencia de marcación de células que hacían parte de la lesión, además de las mioepiteliales que resaltaban, con negatividad para SOX10. Los receptores hormonales fueron negativos para expresión, el ER2 fue negativo para sobreexpresión proteica con un score de 0. Entonces, ¿cómo se recomienda que se firmen estos casos de biopsias que son realmente retos diagnósticos para el patólogo? Este caso fue un carcinoma infiltrante de tipo especial que no solamente tenía una diferenciación adenoescamosa, sino también llamaba la atención, con lo que se corroboró con la inmunohistoquímica, la diferenciación mioepitelial y basal. El grado histológico de Nottingham 2, y acá es muy importante sin especificar la fórmula, debido a que pues, estos hallazgos eran realmente inusuales en biopsia,
y que podrían variar pues, a futuro con el espécimen de resección definitivo. Pues este caso fue triple negativo, con un KI 67 del 10%. Entonces, dados los hallazgos morfológicos sumados a este inmunoperfil característicos, favoreció un carcinoma adenoescamoso de bajo grado, que hace parte del grupo de los carcinomas metaplásicos, que son un grupo de tumores que son realmente heterogéneos, son altamente variables y presentan superposiciones, por esto que la OMS ha decidido mantener un sistema de clasificación de estos subgrupos basados en la diferenciación del tipo de elementos metaplásicos que presentan. Entonces, dado ese diagnóstico, la paciente fue llevada a junta multidisciplinar, por lo que se decidió un manejo quirúrgico. Se recibió un producto de mastectomía izquierda provista de piel, en el que a los cortes se evidenció una lesión nodular de bordes estrellados de 2.5 centímetros de mayor dimensión y que estaba pues, ubicada en la interlínea de los cuadrantes internos, que se correlacionaba con los hallazgos imagenológicos. Los hallazgos microscópicos, pues se podía evidenciar un carcinoma francamente infiltrante con un componente que podemos evidenciar acá en la esquina inferior derecha, un carcinoma ductal in situ acompañante, con otro hallazgo de un carcinoma ductal de tipo no especial con estos nidos sólidos de células escamosas, nidos sólidos de células tubulares, ductales, sí, pues alcanzaban hasta un grado nuclear, 3. Además, se evidenció un tercer componente que era el mismo que habíamos observado en la biopsia, un carcinoma adenoscamoso con estos nidos, túbulos e incluso diferenciación cribiforme de estas células escamosas, ¿sí? Con una esclerosis estromal pues marcada y una desmoplasia que pueden evidenciar sobre el componente cribi, más o menos hacia la esquina superior izquierda, pues que no era muy prominente. Entonces, también como se recomienda que se reporten estos carcinomas mixtos, se debe especificar el tipo de tumor. En este caso, pues fue un carcinoma invasivo mixto, en el que el 80% correspondía a un carcinoma ductal de tipo no especial y el 20% un carcinoma adenoscamoso de bajo grado. Se debe reportar el grado histológico Nottingham por cada uno de los componentes de la lesión. La presencia de carcinoma ductal in situ, que en esta paciente pues estaba presente, era de alto grado y de una extensión importante, con ganglios linfáticos axilares. Este tenía un ganglio centinela pues negativo para compromiso tumoral, con microcalcificaciones y bueno, en general seguir las recomendaciones de la lista de chequeo del CAP. Los receptores hormonales se realizaron y el estado del ER2 se realizó en un bloque que tenía representación de carcinoma ductal de tipo no especial y estos presentaron reactividad muy baja para receptores de estrógenos, progestágenos negativos con un ER2 de 1 más para reportarse pues negativo. El KI 67 fue hasta el 20 al 25% en áreas de mayor proliferación, para un estadio patológico TNM-PT2-N0. Se realizó mastectomía profiláctica contralateral sin hallazgos relevantes en este caso. Entonces, una pequeña revisión de tema. El carcinoma metaplásico de mama corresponde a un grupo heterogéneo de carcinomas invasivos con diferenciación del epitelio hacia células escamosas y o elementos de elementos mesenquimales. Realmente representan menos del 1% de todos los carcinomas mamarios invasivos y las cohortes que se han realizado han sido con pocos pacientes. Pueden ser monofásicas o bifásicas y siendo bifásicas pueden presentar componente metaplásico o componente metaplásico con adenocarcinoma, de los cuales pues, el más frecuente es el de tipo no especial. Pueden ser solo epiteliales, como el caso de nuestra paciente, o dentro de este grupo de epiteliales también está dentro del adenoscamoso de alto grado, carcinoma escamocelular, pueden ser sarcomatoides puros o ser bifásicos con una combinación de epiteliales y sarcomatoides. Del carcinoma adenoscamoso de bajo grado, realmente hay pocos casos reportados en la literatura, menos del 2%, es muy raro, coexisten con otros carcinomas invasivos y acá también lo más frecuente es que coexistan con los de tipo no especial.
Pueden asociarse también a lesiones intraductales o esclerosantes y bueno, histológicamente lo que vimos en la paciente, formaciones glandulares y túbulos mezclados con nidos de células escamosas en un estroma que va a ser pues marcadamente esclerótico o con células fusiformes. Y bueno, esto no lo vimos en la paciente, pero también puede presentar unos agregados de linfocitos alrededor de estas glándulas, lo que se conoce como un patrón de bola de cañón. Más del 90% son triple negativos y inmunofenotípicamente pueden expresar citoqueratinas de alto peso molecular 5, 6, 14. La inmunotinción con P63 va a presentar característicamente una tinción alrededor de estas estructuras glandulares, como lo vimos en nuestra paciente, que pueden similar pues ese patrón de tinción mioepitelial, pero también va a marcar en los nidos de células escamosas. Puede presentar también tinción con EGFR. Y clásicamente, y puede ser de utilidad para el diferencial, son negativos para la cadena pesada de la miosina de músculo liso. Es muy poco usual que progresen a carcinoma metaplásico de alto grado, pero pues hay casos reportados. Bueno, en cuanto a fisiopatología, pese a la heterogeneidad que presentan estos tumores tanto y la variabilidad intra como intertumoral, algunos autores y estudios genéticos sugieren un origen monoclonal de este tipo de carcinomas. Entonces, hay 3 mecanismos propuestos que se evidencian en la imagen de la izquierda. El primer mecanismo sugiere un origen de los componentes metaplásicos y el componente ductal convencional desde 2 tumores o bueno, tumores primarios independientes. El segundo mecanismo sugiere que cada uno, digamos, de estos componentes va a surgir de unos subclones de un mismo tumor, y el tercer mecanismo sugiere que se derivan de un solo clon. Hay genes frecuentemente mutados, dentro de estos tenemos el TP53 y el PIK3CA. Pueden haber sobreexpresión o mutaciones del EGFR y en menor medida de lesiones de PTEN y CDKN2A. En esta imagen de la derecha observamos un carcinoma adenoscamoso de bajo grado en el que llamaba la atención que cada uno, o sea, se le hizo estudio pues, genético al caso y solamente el 20% del genoma albergaba variaciones en el número de copias compartidas entre cada uno de los componentes. Esto se vio evidenciado con la expresión inmunohistoquímica del EGFR y los receptores de estrógenos pues distinta. Característicamente este carcinoma pertenece al grupo de los triple negativos y también están relacionados con una baja expresión de genes regulados por GATA3 y también alteraciones en genes que interfieren con la transición epitelial mesenquimal y la adhesión célula-célula. Bueno, para mí es muy importante tener en cuenta los puntos claves y los diagnósticos diferenciales. Por eso quise pues, hacer este esquema en conjunto con la doctora Berli para representar estos diagnósticos diferenciales del carcinoma adenoscamoso de bajo grado. Y como podemos ver, son varios. Está el carcinoma de tipo no especial, carcinoma in situ, tubular, adenoide quístico y secretor, que lo más importante pues, va a ser la morfología, la expresión inmunohistoquímica y también incluso la histoquímica. Estudios de histoquímica pueden ser adicionales, pueden servir como las mucinas. Como pueden ver en este esquema, hay marcadores tanto epiteliales como en el caso del carcinoma tubular que se comparten con el carcinoma, con otros carcinomas que tienen una morfología similar y otros que también pueden presentar diferenciación mioepitelial como el adenoide quístico y el secretor que pueden entrar dentro de este diferencial. También es muy importante pues, el diferencial con los estudios de los receptores de estrógenos y el estado del ER2. Pues el adenoscamoso hace parte del grupo de los triple negativos, pero como pueden ver también están dentro de estos diferenciales por sus similaridades morfológicas e inmunofenotípicas dentro de este grupo de tumores, pero otros que también comparten estas similaridades pueden ser diferentes en cuanto a su expresión molecular y se pueden diferenciar a fenotipos luminal A o luminal B. Bueno, dentro de los imitadores, tanto por morfología como imágenes, tenemos las lesiones esclerosantes, desde esclerosis pues, estromal de la zona cicatriz radial, en el que es importante aclarar algunos puntos. Desde la arquitectura, las glándulas están deformadas, pero tienen un contorno lobulillar o radial.
pero no van a tener una franca invasión. La citología es blanda, el estroma, igualmente que el adenoscamoso de bajo grado, es denso, fibroso, puede también tener estratificación lamelar, estroma hialinizado, pero lo clave es que va a tener una ausencia, una respuesta activa de estos fibroblastos, a diferencia de nuestro caso que eran reactivos. En este caso de las lesiones esclerosantes son más bien fibroblastos que no están activos y dan una apariencia como de quemados. Incluso para el ojo de un patólogo experto, a veces esta diferenciación con lesiones esclerosantes benignas puede ser compleja, entonces también se recomienda estudios de inmunohistoquímica. Como bien sabemos, pues el P63 y la calponina son el reflejo de la huella, pues la huella de las células mioepiteliales. Entonces, una reactividad de las verdaderas mioepiteliales con estos marcadores sumado a una negatividad de la citoqueratina 5 o 6 en las intraluminales y un KI67 que por el contrario es bajo en las lesiones esclerosantes, pues nos puede orientar más al diagnóstico. Y bueno, ya para terminar, el carcinoma adenoscamoso de bajo grado pues es una entidad poco frecuente, pero es muy importante en el diagnóstico diferencial, sobre todo de proliferación glandular pequeña. Tiene unas características histopatológicas distintivas, pero como vieron, no del todo específicas, entonces es necesario apoyarse de los estudios de perfil de inmunohistoquímica, biomarcadores e estudios moleculares. Es necesario realizar pues investigación y seguir reportando estos casos para poder lograr hacer unas cohortes más grandes y que se logre un seguimiento prolongado de estas pacientes, pues dado la complejidad del comportamiento biológico de esta entidad y como siempre pues un manejo multidisciplinar. Muchas gracias.